Gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer compartir la mesa de trabajo el día de hoy con todos ustedes del auditorio y especialmente nuestros expositores. Bueno, vamos a empezar la jornada con Paloma. Giovanna Roldán Ruiz. Ella es pedagoga de la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya y estudios de antropología en la Universidad Católica. Ha trabajado en proyectos de salud, arte y educación ambiental en comunidades urbano-marginales y rurales de Lima y el interior del país desde hace 13 años. Especialista en la formulación y ejecución de proyectos y programas de educación ambiental formal y comunitaria. Su misión es capacitar y sensibilizar tanto al público objetivo como empresarial y fomentar la formación continua de segregadores, instituciones educativas, docentes, alumnos, voluntarios y líderes comunales. Su trabajo las ha llevado a compartir experiencias en comunidades indígenas y áreas naturales protegidas de Perú, Colombia y México. Ella actualmente trabaja en Ciudad Saludable, ¿no? Bueno, Paloma, adelante. Bueno, buenas tardes. Es un gusto ver tanta gente desde la inauguración ayer, que fue súper emocionante, ¿no? Mi nombre es Paloma Roldán. Yo soy la directora ejecutiva de una ONG que se llama Ciudad Saludable. Nosotros tenemos ya 12 años y uno de los temas que trabajamos con más fuerza es el tema de la gestión de residuos sólidos. Por otro lado, también trabajamos muy fuertemente el tema de lo que es educación ambiental para el desarrollo sostenible, en la lógica de lo que es ecoeficiencia, no solamente residuos, sino también cómo los residuos se relacionan con el tema de agua, con el tema de energía, con el tema de aire, de suelos, ¿no? Bajo una lógica mucho más integral. Y lo que vamos a compartir específicamente hoy día, porque sabemos que el tiempo es cortito, tiene que ver con una estrategia de lo que es visita casa por casa, ¿no? Que en marketing normalmente, o marketing social, es como la lógica de las tropas como de guerrilla, en el buen sentido, que es que van entre grupos, ¿no? Casa por casa, tocando para abordar y peinar, digamos, toda la zona, barrer toda la zona. Y eso lo hacemos, en verdad, porque lo que buscamos es que la población tenga mayor información sobre cómo debe actuar, qué es lo que sí puede, lo que no puede hacer y qué pasa con sus residuos, porque muchas veces es, yo saqué los residuos de mi casa y como los niños de 3 años es, ya no sé, desapareció, ya no me importa. Y los residuos no desaparecen, ¿no? Como bien sabemos, sino que siguen su ciclo y entonces es importante que las personas sepan qué pasa con eso. Este de acá, por ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que es el diseño que trabajamos en una ciudad que es Arequipa, que es una ciudad de sierra. De hecho, ese que ven ahí es el volcán y nevado Misti, ¿no? Entonces, esa es la gráfica que se trabaja ahí. Es diferente a lo que se trabaja en la zona de selva, a lo que se trabaja en la zona de costa, porque también como institución nosotros nos preocupamos mucho por eso, que la comunicación vaya también muy presente, ¿no? Y nosotros trabajamos este tema de la separación de residuos desde el origen en lo que son escuelas, en empresas, en los hogares. Esta es un poco la imagen de lo que nosotros buscamos, ¿sí? Siempre ponemos que desde los residuos cambiamos mentes y corazones porque todos los actores que están acá tienen un rol. Los residuos no son responsabilidad de uno solo. Todas las personas, así sea que nos resfriamos y estamos en cama y producimos menos residuos, igual lo hacemos todos los días de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, si todos generamos eso, todos tenemos una responsabilidad al respecto. La cuestión es cómo le comunicamos eso a la población. Nosotros trabajamos con infografías, con distintos materiales que sean atractivos a cada uno de los grupos con los que trabajamos. Entonces, acá está la escuela, está la empresa, están las casas, están los recicladores con los que nosotros trabajamos también, pero también está el camión de la municipalidad o del ayuntamiento. Hay en algún caso el relleno sanitario, ¿no? Donde está la disposición final de aquello que no puede recuperarse, y tenemos el centro de acopio donde sí se hace la recuperación de ese material para que pueda volver a tener otro ciclo. Entonces, nuestro modelo tiene que ver con un trabajo integrado, de mucho diálogo, con lo cual también de mucha paciencia, ¿no? Para poder escuchar primero qué es lo que está pasando, cuál es el problema que identifica cada uno de los actores, no el que nosotros creemos, sino lo que cada actor piensa, para luego entablar un diálogo donde todos estemos claros sobre qué es lo que queremos solucionar y cómo lo vamos a solucionar.
Eso sí es algo muy importante para nosotros, porque si no caemos en la lógica de somos los técnicos, somos los especialistas, sabemos lo que la población necesita. ¿De acuerdo? Es cierto que tenemos una experiencia recorrida, pero tenemos también que tener mucha humildad para que cada vez que llegamos al encuentro de una nueva comunidad, partamos por entender primero cuál es la lógica en ese lugar. Entonces, todos los actos, si ven acá, es una mesa amplia, ¿no? Con lo cual hace complejo todo este proceso, pero también lo hace mucho más rico. Y esta estrategia de visita casa por casa en realidad fue muy curioso, porque empezó en realidad en el trabajo con voluntarios, que nosotros siempre hemos tenido desde el origen, en Carhuaz, en Ancas, al interior del país. Y fue justamente porque se hacían pasacalles, hacíamos mucho para llegar a la población, y en una mesa de evaluación con los voluntarios y todo, un voluntario nos sugirió justamente, ¿y si probamos acercarnos a las casas? Y ahí empezó la prueba, y fuimos, y poco a poco, hasta que ahora se ha ido complejizando. Pero solo fue posible a través de la escucha. ¿De acuerdo? Bueno, este es un icono, digamos, una imagen que nosotros siempre trabajamos, ¿no? Para lo que es el reciclador. Y lo que es la visita casa por casa, para nosotros tiene un antes, un durante y un después. Y nosotros llamamos de lo que tiene que ver con las campañas de sensibilización, que tienen un fuerte componente de, obviamente, informativo, pero que buscamos también en esa información que la gente se sensibilice sobre la problemática ambiental y social, porque para nosotros, detrás de los residuos, hay miles de personas, miles de familias que también están recuperando ese material. Entonces es importante ver la dimensión del problema y la complejidad que tiene. Porque si los residuos, el problema que tenemos se solucionara solo desde la parte técnica, entonces solo necesitaríamos ingenieros, quizá. Pero es un problema socioambiental, es un problema mayor. Entonces, por eso en nuestro equipo hay desde artistas, psicólogos, educadores, economistas, sociólogos, porque necesitamos una mirada mucho más integral para solucionarlo. Entonces, esto se enmarca para nosotros en lo que es el sistema de recolección selectiva, ¿no? La recolección separada, y hacerlo de acuerdo desde la lógica de una buena práctica. Lo que buscamos que cada uno de los actores que hemos visto entienda es que no se trata de llevar un mensaje fatalista de que el mundo se va a acabar. O sea, todos sabemos que hay serios problemas, que no es una gracia, que es algo muy serio, pero también si vamos con un mensaje tan fatalista, es algo tan grande que simplemente uno acaba sintiendo que uno no puede pelear contra un monstruo o contra un dragón. Y uno necesita hacer que las personas entiendan que el cambio más importante tiene que ver con hacer la diferencia día a día. Desde que me levanto, salgo de mi casa, voy a la escuela, regreso, voy a la tienda, al supermercado, al mercado, todo mi día a día puedo tener buenas prácticas ambientales. No tengo que pensar que tengo que correr una maratón, ¿de acuerdo?, para contribuir con el cuidado del ambiente, sino que puedo hacer algo sostenido todos los días. Y eso es un poco lo que nosotros buscamos a través de la lógica de buenas prácticas ambientales en cada uno de esos espacios. Por otro lado, también trabajamos nosotros con las asociaciones de recicladores. De hecho, todas las botellas que ustedes van a dejar en los puntos limpios, ¿no?, que están afuera, tanto en este espacio como en el otro, van a ser recolectados, están siendo recolectados por una asociación de recicladores que se llama Arsemin y que forma parte del programa Basura que no es basura en este mismo distrito. Entonces, el evento está cerrando también todo este ciclo, ¿no? Acá hay unos ejemplos de los materiales con los que se trabaja. Cada vivienda, por ejemplo, se le coloca así como el censo, ¿no?, poblacional, un sticker, para que las personas sepan, esta es una vivienda saludable, esta es una vivienda que está trabajando bien, que está contribuyendo con el distrito. Se trabaja la lógica de afiches, flyers y también de pequeños materiales informativos, en algunos casos incluso en el caso de esta municipalidad, por ejemplo, que cuenta con mayores recursos también, se han hecho imanes que se colocan en los refrigeradores para que la gente sepa bien, ¿no?, cómo tiene que hacer la separación. En otros casos son stickers. Y se trabaja también con rotafolios, que es lo que normalmente se ha trabajado durante mucho tiempo en educación rural, en educación popular, ¿no?, que es mucho más sencillo de llevarlo, traerlo, y que nosotros trabajamos con equipos de voluntarios, a los que hacemos una convocatoria selecta, se hace la capacitación, y luego se tiene la organización de los equipos y se trabaja con ellos. Estas son imágenes de distintos
distritos, digamos, distritos que tienen mayores posibilidades económicas, como el que estamos, distrito de Barranco, Villa El Salvador, que es uno de los distritos más grandes de toda la ciudad, y esto, por ejemplo, es el interior del país, es en la ciudad de Piura, ¿no? En la zona costera al norte del país, donde están las playas más bonitas probablemente que tenemos, para quienes no las conocen, ¿no? Y bueno, luego viene lo que es la ejecución, donde acá pueden ver una imagen más chiquitita, ¿no? Este es en el caso de Arequipa, donde se tiene justamente que se trabaja en una zona rural, por lo tanto la iconografía responde justamente a una zona campesina, donde se trabaja distinto, ¿no? Y bueno, lo que buscamos justamente es, uno, explicarle a las personas cuál es el problema que tenemos y que ellos pueden ser parte de la solución del problema si participan en el programa de segregación en origen con estas asociaciones de recicladores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el Perú es posible, porque tenemos la primera ley en el mundo que regula el trabajo de los recicladores, ¿de acuerdo? Después de nosotros fue Brasil. Entonces hay un marco normativo sumamente importante también para ese trabajo. Y por eso también le explicamos a las personas que cada vez que hace la separación de acuerdo de su material, está contribuyendo con una cadena para trabajo para otro compatriota, para mejora de acuerdo de la calidad ambiental en general. Este es un ejemplo muy sencillo, bueno, este es un ejemplo de Carhuaz. En este caso, esto es el caso de este distrito, Miraflores, donde la misma asociación de recicladores ya tiene un camión, ya tiene un segundo camión ahora en realidad, y hace la recolección, ¿no? En otros casos, como este es en la ciudad de Cajamarca, al norte, tienen otros vehículos, ¿no? Y bueno, también queríamos compartir las dificultades, porque en el camino siempre hay dificultades y también eso es importante, no taparlo, ¿no? Compartirlo para ver qué no funcionó, o cuáles son las dificultades también externas. Una de las cosas que es súper positiva es cuando un ayuntamiento te abre las puertas y tiene la voluntad política para hacerlo. Felizmente, con todo el cambio en términos de normativa que hay en este momento en nuestro país y todo el avance que se ha hecho desde el Ministerio del Ambiente también, hay muchas mayores probabilidades de que te abran la puerta para este tema. La dificultad que tenemos tiene que ver con la alta rotación de funcionarios, ¿de acuerdo? Puede ser que cada mes, en el peor de los casos, te cambien los funcionarios, o cada 2 meses, o cada 3 meses, o a veces llegamos y cambiaron a todo el equipo. Entonces, es un tema de estar constantemente empezando de cero en cuanto a las personas. Por eso, lección aprendida tiene que ver con el tema del marco legal. Que todos los trabajos que se hagan tengan un marco legal de cooperación, sea un acuerdo de trabajo, sea un convenio, que siempre hagan las actas, que siempre quede eso en papel. ¿Para qué? Para que no dependa de la relación con la persona, sino que se establezca una relación con la institución. ¿De acuerdo? Esa es una cosa que nosotros siempre recomendamos y que nos parece súper importante como una medida preventiva a esta alta rotación también, ¿no? Y que siempre también se trate de comunicar todo lo que se va avanzando con este equipo líder al resto del equipo de las gerencias dentro de las municipalidades para que se pueda saber. Otro tema tiene que ver con los incentivos, ¿de acuerdo? Para las viviendas a veces resulta algo poco atractivo si no hay incentivos creativos que no pasan únicamente, ojo, por el tema del dinero, por el descuento que también se hace, sino porque hayan otros servicios ambientales que se da, como el tema de áreas verdes, como que hayan opciones en la parte educativa ligada al tema ambiental que pueda servir. El trabajo con las escuelas, por ejemplo, puede ser algo súper significativo. Finalmente, es súper importante también el tema de la parte vecinal, ¿de acuerdo? De entablar las relaciones con aquellos líderes comunitarios que son los que pueden ser los mayores difusores o los que si se compran la idea son los que van a estar apoyando muchísimo más, ¿no? Bueno, y finalmente tiene que ver con, es súper importante el triángulo de oro, ¿no? La alianza entre Estado, municipio, sociedad civil, porque nosotros somos parte de la sociedad civil organizada, es súper importante. No podemos pensar que cada uno solo va a trabajar. Las experiencias y nuestro trabajo y nuestro aprendizaje tiene que ver con el hecho de que solamente es posible si trabajamos juntos y hacemos el ejercicio, aunque sea difícil, de hacerlo de esa manera, ¿no? Y bueno,
mayor información o cosa, creo que tienen también en las banditas, pero pueden visitar nuestra página web o pueden comunicarse con nosotros, que encantados del material, poder difundirlo, o pueden visitar nuestro canal de YouTube también, donde hay videos, estamos a la orden. Muchas gracias, Paloma, por la puntualidad en tu exposición. Continuamos ahora con Marcelo Ortúzar Simonetti, del vecino país de Chile. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor de Chile, magíster en Ecología Aplicada y Conservación por la Universidad of East Anglia, Inglaterra, candidato a doctor en la Sistemática y Ecología de la Universidad Austral. Actualmente trabaja para la Unidad de Asistencia Técnica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, en Chile. Sus áreas de trabajo son educación y capacitación ambiental, ecología sistemática y conservación y educación al aire libre. Y tiene varias publicaciones en su haber. Y pues bueno, invitamos 12 minutos a Marcelo a hacer su presentación. Gracias, buenas tardes ya. Estoy muy contento de estar acá junto a todos ustedes, feliz de estar en Perú, en Lima. Y voy a mostrar una experiencia que nace no desde la creación nuestra de la universidad, sino que nace desde una licitación, obviamente nosotros la ejecutamos. Entonces, claro, hay cosas que presentan ciertas limitaciones ahí. Uno tiene un poco ahí, poco nivel de manejar ciertos aspectos del trabajo que nos gustaría hacer. Pero bueno, vamos a mostrar lo que resultó de eso. Es un programa de educación ambiental, Chillán Sustentable. Chillán es una ciudad que está en la región del Biobío en Chile. Chile es bien largo, la región del Biobío está relativamente como al medio de Chile. Y Chillán es la segunda ciudad más grande de esa región, tiene aproximadamente 150, 180 mil habitantes, ¿ya? Y el lema fue ahí, la basura es riqueza. Tratamos de generar y de entregar ese mensaje, de que la basura no era algo para tener, ¿no es cierto?, botado, algo que nos genera, ¿no es cierto?, menos calidad de vida si no lo manejamos bien, sino que también nos daba la posibilidad, si lo miramos desde el punto de vista de los recursos, de los residuos como un recurso, de generarnos riqueza, y no riqueza solamente monetaria, como la entendemos muchos, sino también una riqueza espiritual, artística, cultural. Entonces, bueno, tratamos de generar ese mensaje. Yo soy el que muevo esto, ¿no? Sí. El objetivo general, entonces, fue diseñar y poner en marcha un proceso educativo para la sustentabilidad enfocado en el manejo de residuos sólidos, de una manera lo más participativa posible. Si hay una licitación que ya está hecha, a veces cuesta un poco hacerlo bien participativo, pero tratamos de hacer eso. La idea era que nos permitiera sensibilizar, ampliar conciencia y capacitar a amplios grupos de la población de la comuna de Chillán. Este programa, bueno, duró un año, que en general uno puede decir que es bastante, pero los que trabajan en educación ambiental y en el tema de residuos saben que un año es muy, muy poco. La verdad, se hace difícil porque los procesos son lentos, la población es mucha, entonces tampoco uno puede abarcar a toda la población de una ciudad en ese tiempo, pues los recursos son limitados, ¿no? Trabajamos, esos son como los ámbitos de acción o los actores que estuvieron involucrados con nosotros en el trabajo. Por un lado, las comunidades escolares. Chile tiene un sistema de certificación ambiental de establecimientos educacionales. Entonces, dentro de ese marco, intentamos, ¿no es cierto?, trabajar con ellos. El trabajo que nosotros hicimos fue capacitar profesores, capacitar directores de los colegios. A su vez, ¿no es cierto?, generar sistemas de gestión integral o sustentable de residuos en cada uno de los establecimientos educacionales. Trabajamos con 10 establecimientos educacionales, la comuna tiene 50. Y bueno, y trabajar obviamente todo ese contexto para que ellos se pudieran certificar, ¿ya? Certificar ambientalmente. La certificación ambiental tiene 3 ámbitos: curricular pedagógico, gestión institucional y relaciones con la comunidad. Entonces,
con la temática, con la excusa, ¿no es cierto?, de los residuos, digamos, pudimos trabajar en esos 3 ámbitos con las escuelas, y a final de año, que es cuando se presentan los expedientes, que se llama al Ministerio al Ministerio de Medio Ambiente. Ahí, ¿no es cierto?, bueno, presentamos todo el trabajo que habíamos hecho durante el año, también teniendo evidencias de trabajos anteriores, porque se pueden presentar hasta de 3 años atrás, ¿ya? La idea es que sea un proceso, no solo una foto. Entonces trabajamos con las comunidades escolares en ese sentido, trabajamos con los CEFAM, que son los centros de salud familiar que existen en Chile. En Chile cada una de las comunas, lo que para ustedes aquí en Perú son los distritos, existen, de acuerdo a la cantidad de población que hay, centros de salud familiar. Entonces en Chillán hay 6 centros de salud familiar que agrupan, ¿no es cierto?, territorialmente a una cierta población. Y además, dentro del centro de salud familiar existe lo que se llama un consejo de desarrollo, que es valga la redundancia, un consejo, una agrupación de todas las juntas de vecinos o centros de madre o grupos deportivos que quieran pertenecer, digamos, no es obligatorio, pero en realidad aglutina mucha gente que quieran pertenecer. Lamentablemente, eso sí, la mayoría de la gente que pertenece ahí o que participa bien activamente son, y no lo digo porque peyorativamente contrario, son adultos mayores, ¿ya? O gente mayor, digamos. Los jóvenes quedan un poco excluidos ahí, como que están en otra esfera de trabajo. Y ese fue un problema del proyecto. En realidad, cuando los jóvenes, a más allá de las comunidades escolares, no pudimos trabajar mucho con ellos. Bueno, por otro lado, con los funcionarios municipales, que son los que toman las decisiones, eran los directivos de la municipalidad de Chillán, y que, créanme, sabían muy poco del tema de los residuos. Entonces hicimos ahí un curso de capacitación fuerte, les hablamos de buenas prácticas también ambientales y de sustentabilidad y de gestión de residuos dentro de sus propias dependencias, y también nos colgamos del sistema de certificación ambiental, porque también hay un sistema de certificación ambiental municipal, ¿ya?, que en ese tiempo, que era el 2011, todavía era relativamente nuevo, así que sirvió también para que la gente del ministerio pusiera un poco a prueba también su sistema de certificación. Y bueno, con las juntas de vecinos que no estaban en los CEFAM, o que sí estaban en los CEFAM, pero que quisieron además un trabajo especial, trabajamos muy en conjunto con ellos, hicimos un ciclo de talleres en realidad en el tema de los residuos, que tenía que ver con generar manualidades, con compostaje, con, bueno, no sé, un montón de cosas, con generación de proyectos también de manejo de residuos, cómo postularlo a ciertos fondos que hay disponibles a nivel nacional o municipal también. Y ahí hicimos un trabajo muy bonito. La verdad que el trabajo con las comunidades, ahí con las juntas de vecinos, en realidad en conjunto con las comunidades escolares, porque la idea de que también trabajaran en conjunto, permite, ¿no es cierto?, diseminar mucho más el trabajo que uno hace. Y por último también había un trabajo de difusión masiva. Entonces sacamos algunos afiches educativos, hicimos concurso de fotografía a nivel de toda la comuna, hicimos también, sacamos unos videos preciosos que se pasó por televisión local, y también en circuitos cerrados de televisión, en los CEFAM, por ejemplo, que en todos hay una. ¿Qué más? Cápsulas radiales también, ¿ya?, pasando un poco mensaje. Bueno, y también nosotros, como parte del equipo del trabajo, fuimos a entrevistas y televisión y radio y un montón de cosas, escribiendo también insertos en los diarios. La idea era un poco bombardear con ese tema. Y dentro de la difusión masiva, en realidad lo más importante, lo voy a mostrar después, tiene que ver con un día del Chillán sustentable y limpio, que ya les voy a contar de qué se trata. ¿Cuánto me queda? 4, wow. Bueno, como les decía, ya les conté todo en realidad, me adelanté, yo siempre me adelanto, después muestro las fotos nomás. Ya, bueno, hicimos curso, como les digo, curso para docentes en certificación ambiental, en gestión de residuos. Además de los docentes y los directores, ahí se me olvidó algo muy importante, las escuelas no funcionan
los sistemas de residuos sustentables, sino capacitamos a los auxiliares de los colegios. Y en general los proyectos que se habían hecho en los colegios nunca consideraban a los funcionarios, a los auxiliares, que en realidad son los que finalmente sacan la bolsita y la llevan a donde tienen que llevarla. Si ellos no están, ¿no es cierto?, dentro del esquema, el esquema no funciona, ¿ya? Bueno, hicimos, ¿no es cierto?, pesaje ahí estamos haciendo un pesaje, ¿no es cierto?, en las escuelas. Tuvimos también una colaboración público-privada, porque estas escuelas, bueno, son municipales y hay una empresa en Chillán que en realidad recibe muchos residuos, sobre todo plásticos, y entonces esa empresa fue capaz de llevarnos unas maxi sacas que se llaman, que son como unas piscinas, ¿no es cierto?, grandes, donde se van dejando los residuos, y cuando los residuos, ya esas piscinas estaban llenas, se hacía este pesaje, ellos iban a buscar los residuos y se los llevaban, y en las escuelas además recibían un chequecito pequeño, pero que puede servir, ¿no es cierto?, son escuelas en general que no tienen muchos recursos, por último para hacer alguna mejora, ¿no es cierto?, de infraestructura o cualquier cosa. Entonces, bueno, en el sistema de gestión de residuos participaron todos, obviamente liderado por los directores. Como les decía, bueno, curso ¿no es cierto?, para funcionarios municipales sobre desarrollo sustentable, gestión de residuos sólidos. Ahí están aprendiendo qué es lo que es descartable, qué no es descartable, qué es lo que dentro de descartable es reutilizable, reciclable, etcétera. Y créanme que muchos no sabían, así que fue un buen ejercicio. Y en realidad trabajamos de forma bien práctica, o sea, nosotros llegamos con nuestra bolsita, con millones de cosas, con millones de residuos, y hacíamos el trabajo práctico ahí, o sea, con guantecitos y separábamos ahí mismo para que fuera bien ilustrativo y bien didáctico. Okay. Ya, bueno, los talleres con funcionarios del Centro de Salud Familiar, que ya lo comenté, lo primero siempre fue hacer un diagnóstico ambiental participativo con el tema de los residuos. Entonces ahí estamos haciendo unos mapeos de los barrios, ¿no es cierto? Y a través de eso después, bueno, ver cuáles son las acciones que seguían. También con ellos y con las juntas de vecinos, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, hicimos talleres de manualidades, de compostaje y de otras cosas. Y cada uno de los CESFAM y los consejos de desarrollo dentro de ellos, terminó también el año haciendo una acción verde. Ahí estamos viendo una acción verde en un sector rural, que se llama Santa Cruz de Cuca, y estamos llenando ahí botellas que los mismos vecinos, ¿no es cierto?, recolectaron, y para poder después construir, ¿no es cierto?, estábamos construyendo un muro ahí. Y bueno, el Día de Chillán Sustentable y Limpio, que en realidad fue como la guinda de la torta, fue un día donde en el paseo hicimos varias cosas, varias acciones. Una de las cosas que hicimos, y un poco lo decía Paloma, hicimos un puerta a puerta, pero ahí salieron los niños de los colegios a hacer puerta a puerta. Entonces iban con bolsa, iban con un instructivo, le contaban la historia, ¿no es cierto?, a los vecinos. Entonces tuvimos dos grupos de niños, unos que iban contándole, ¿no es cierto?, y un poco explicándole de qué se trataba este tema de los residuos, otros que salieron a limpiar sencillamente el sector. Y la gracia de esto era que cada una de las escuelas, con su sistema de gestión ambiental de residuos y con los niños saliendo a la calle, invitaban a los vecinos a conformar, ¿no es cierto?, entre todos, contándole la buena noticia de que cada una de las escuelas se iba a transformar en un punto limpio auxiliar al punto limpio que tiene la ciudad de Chillán. Entonces cada escuela se transformó en un punto limpio auxiliar, donde cualquier vecino podía llegar y ir a dejar sus residuos. Y en el centro ¿no es cierto?, de la ciudad, en el paseo principal, cada una de las escuelas, después de un precioso trabajo hecho por un gran artista que se llama Gustavo Doce, y que por casualidad está aquí sentado en la mesa, cada una de las escuelas, ¿no es cierto?, con residuos reutilizables, hizo
¿no es cierto?, esculturas o estructuras de gran tamaño, de gran formato. Ahí vemos un Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó. Cada una de las escuelas, ¿no es cierto?, ideó lo que quiso, eso era libre. Y ahí vemos esa Scarlett O'Hara que debe tener unos 5 o 6 metros, ¿ya? Y así como ella, había otra escuela que tenía árboles, otros que hicieron una cascada, otros que hicieron un living completo, con asientos, con mesas, con todo. La catedral de Chillán también hecha en botellas, bueno, etc. Marcelo, concluimos. Aquí termino. ¿Qué ganó la comuna? Parte de la ciudadanía preparada, comunidades escolares comprometidas, autoridades y funcionarios conscientes. Comienzo de cambio cultural y actitudinal, comienzo, ya dije que en un año no se alcanza más. Formación de conciencia y conocimiento de cómo hacerlo. Y la transformación de la basura en riqueza y por lo tanto una mejor calidad de vida. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, muy amable. Bueno, vamos a presentar ahora a un compatriota, Carlos Fernando Martínez Romero. Es profesional en Ingeniería Ambiental de la Universidad Federico Villarreal, con experiencia en gestión y manejo de residuos sólidos y gestión ambiental a nivel de gobiernos locales y empresas privadas. Especialista ambiental en gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es miembro del Comité de Apoyo Técnico de la entidad que está trabajando estos asuntos por parte del Ministerio del Ambiente. Brindó asistencia técnica en la formulación del Reglamento Nacional de Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el Perú. Ha realizado varios diagnósticos en diferentes ciudades y es actualmente consultor. Carlos, adelante con tu presentación. Quiero sacar de conclusión de esta presentación es que se llama Campañas de acopio de residuos electrónicos, un desafío para la sociedad en el Perú. Segundo, los residuos electrónicos no es competencia municipal. Y tercero, toda la gestión y manejo de residuos electrónicos pasa primero por nosotros, por entregar nuestros residuos electrónicos en el proceso de reciclaje formal que en el Perú está desarrollando. Entonces, bajo ese contexto, empiezo mi presentación. Bueno, ¿qué son los residuos electrónicos? Para empezar, son todos los aparatos útiles que utilizan suministro de energía eléctrica, una batería y han alcanzado su vida útil. Todos queremos tecnología, todos tienen cámaras, todos tienen celulares, computadoras, laptop. Todos esos señores al final se va a convertir en un residuo de aparato eléctrico electrónico, en un RAE. ¿Sí? Hay otros conceptos a nivel mundial, esto no es nuevo, hace más de 40, 50 años ya se viene trabajando en la temática. Los RAE en el mundo, para que vean todas las noticias en varios países del mundo, en RPP y en la portada del Comercio también salió sobre qué está pasando con la basura electrónica en el Perú. Entonces es un tema que está fuerte. Hay una tipología en los tipos de aparatos electrónicos. Tenemos grandes electrodomésticos, todo lo que son lavadoras, cocinas, ¿no?, refrigeradoras, pequeños electrodomésticos, equipos de cómputo y tecnología, los llamados TIC, lo que están ahorita utilizando. Aparatos de consumo, todos nuestros televisores, cámaras fotográficas, alumbrado público, todo lo que ven aquí, alumbrado público, todos son luminarias. Y todo entra en la competencia de SUNRAE. Bueno, como no pierde su vida útil, ¿no? Herramientas y así, juguetes, no se imagina la cantidad de aparatos electrónicos que tenemos hasta ahorita, porque los que van a venir en el futuro serán otras categorías. Igual, existe otra categoría, línea blanca, línea marrón, ¿no? Voy a ser más rápido por los temas. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Que los RAE son los residuos de mayor generación a nivel mundial. Los residuos electrónicos están generándose más que los residuos comunes que generamos en nuestras casas normalmente, como bien han explicado nuestros amigos anteriores. Los plásticos, papeles, vidrios sí se generan, pero los RAE están generándose a nivel muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchos países que necesitan tecnología. Hay muchos países que tienen la famosa brecha digital muy baja. Perú, en el año 2011 hizo una encuesta, el 30% de nosotros, los compatriotas, solo tenemos acceso a computadora. Es decir, faltaba un 70% de personas que no tenían acceso a una computadora. Y ahora felizmente se están haciendo los esfuerzos y eso implica comprar tecnología. Y al comprar tecnología, ok, todo va bien, pero al final esos equipos se convierten en un residuo, en un RAE. Acuérdense, RAE. ¿Por qué los RAE? Porque los RAE pueden ser valiosos. ¿Por qué? Porque tienen componentes valiosos. Tienen trazas de oro, paladio, plata, cobre, ¿no? En concentraciones importantes también, ¿no? Y puede ser una oportunidad de negocio. Ok, perfecto.
Por ejemplo, todos los celulares, todos tenemos celulares, ¿no? El que no levante ahorita, que no tenga celulares, está en roche, ¿no? Todos tenemos celulares, ¿ok? Pero todos los celulares tienen esta composición. No es como el papel y el plástico. El papel y el plástico siempre va a ser papel y plástico en su mayor porcentaje. En cambio, un aparato electrónico tiene una mezcla. Es una cosa compleja. Tiene de todo. Por ejemplo, acá el celular, ¿no? Más de 40 componentes en un equipo de celular. Entonces son nuevas oportunidades, eso le dice la prensa mundial. ¿Quién nos dice? España, ¿no? El Instituto de Tecnologías y de Comunicaciones a nivel mundial, así como la ONU, hay un ITU, que es un instituto de tecnología. Pero también, señores, pueden ser peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen plomo, al quemar los cables, al disponerlo en cualquier sitio, al botar los residuos electrónicos como basura común. Si ya no me sirve mi lavadora, ya no me sirve mi secadora, lo boto a la calle, y al final el municipio hace maravillas para recogerlo. Eso ya no puede pasar. Intoxican, porque tiene plomo, tiene cadmio. Entonces es un producto silencioso que ataca por el mal manejo. Ojo, ahorita un equipo electrónico no te hace nada, porque está encapsulado, ¿no? No hay problema. Pero tú le prendes fuego, tú lo botas al río, la degradación natural comienza a aflorar los productos y los componentes que lamentablemente tienen que utilizar, porque si no, no funcionaría el equipo. Pero tenemos que tener cuidado. Eso es lo que está pasando en Perú, La Pará, La Cachina. Ustedes miran Lima, ¿no? Sí, Lima. Miren, todo lo que es... Díganme de aquí, todos utilizamos un foco, todos hemos cambiado un foco, ¿no? Incandescente, ¿no? ¿Qué hacemos con los focos después? ¿Se lo damos a los recicladores para que lo reciclen? A la basura, señores. ¿Y qué tiene esos focos? Tiene mercurio, arsénico, plomo. Ok, tenemos cuidado con lo que estamos manejando. Una lavadora. ¿Qué tiene una lavadora? CFC en los gases, aceite dialéctico en el motor, espumas para hilar el refrigerante. Todos esos compuestos son cancerígenos en algunos casos, otros son problemas de cambio climático, ¿no? Entonces tenemos desafíos a nivel mundial. Eso es lo que dice también la prensa. La basura electrónica causa gran contaminación en los países pobres. Salió en la portada del Comercio. ¿Por qué creen que eso? Le voy a explicar más adelante. Entonces podemos decir que los RAE es una composición de varias cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de RAE? Ya saben lo que es un RAE todos, ¿no? Perfecto. ¿Por qué hablamos de RAE? Porque hay movimientos. Importan, exportan, fabrican, se mueve. Hay cantidades. ¿Cuántos celulares solamente acá tenemos acá en la mesa, en la sala? Ya somos como 100 celulares. Entonces hay cantidades de equipos. Composición, ya saben de la composición. Crecimiento. ¿Sus hijos de sus hijos van a querer tener tecnología o no? Claro, sí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a comprar más equipos. Entonces es un crecimiento importante. Escasez. Ahí entra lo interesante que le voy a explicar un poquito más adelante. Y la complejidad, que es la mezcla de estos equipos. Vamos rápido, si no nos atacan. Entonces, lo que le decía, el tema transfronterizo, ¿no? Los países del norte, no quiero decir nombres, pero con la idea de mejorar la brecha digital de los países del sur, no quiero decir nombres, entonces le mandan contenedores llenos de computadoras. Pobrecito lo del sur. Tenemos que mejorar su brecha digital. ¿Saben lo que es brecha digital, no? Les mencioné. Es la capacidad de una población de acceder a la tecnología. Entonces los países le mandan y, ¿qué pasa en esos contenedores? Solo el 30% funciona, el otro 70% no funciona. ¿Qué están haciendo? Transfiriéndonos su basura electrónica. ¿Por qué? Porque es complicado tratarlo. Es una mezcla compleja para tratarlo. ¿Ok? Y eso está pasando. África, China, Perú también en algunos casos. ¿Ok? Pero tenemos oportunidades. Uy, me adelanté. Ya. Por ejemplo, todos estos compuestos que quedan acá, indio, rutenio, antimonio, zinc, cobre, plata, cobalto, todo esto se produjeron en el año 2007 a nivel mundial, ¿no? ¿De dónde? De las minas, ¿no? Mayormente de las minas. Y lo que ven al costado son los porcentajes de ese producto que se trajo en el año 2007 que ingresaron al mercado electrónico. Por ejemplo, el indio,
que es un compuesto muy importante para la tecnología, casi el 80% de lo que se extrajo de minas en ese año, 2007, se fueron para los LCD. El 80%. Imagínense la presión que hay sobre el indio. Todo el mundo quiere tener indio, porque todo el mundo quiere fabricar LCD, porque todo el mundo quiere vender LCD, ¿correcto? Igual el rutenio, antimonio, zinc, cobre, plata, oro, 10% de lo que se trajo oro a nivel mundial. Acá en Perú somos un país minero, ¿no? Tenemos también unos conflictos por el oro. Entonces, mire, el oro también, una partecita, va a la electrónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos? Tenemos un recurso, que son los recursos naturales. Tenemos un producto, que son todos los aparatos electrónicos. Y vamos a tener un residuo. Y lo que queremos es que vuelvan a ser recurso. Porque en los residuos tenemos recursos. Tenemos componentes de estas trazas. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Bacán, ¿no? Entonces, vamos a seguir ese ciclo. ¿Por qué es necesario mirar esta cadena de residuo-recurso? Hay otro factor importantísimo. ¿Qué dice la Unión Europea? Busca suministros garantizados de materias primas raras. La Unión Europea. Igual, los franceses. La OMS declara ilegal la restricción de China de exportar sus tierras raras como materia prima para la tecnología. ¿Qué pasa, señores? El 90% de la materia prima necesaria para la electrónica de aquí y para el futuro está en China. Y ustedes dirán, ¿por qué las fábricas se ponen en China? Ah, porque los chinitos cobran barato, ¿no? No, señores, la materia prima está ahí. Las materias raras que les he explicado anteriormente están ahí. Entonces, todas las fábricas tienen que montar bajo sus políticas de China y tienen que extraer sus recursos de ahí. Entonces, ¿por qué es muy importante reciclar los residuos? Porque tenemos que recuperar recursos valiosos, que lo estamos perdiendo. Si lo mandamos a un relleno, ¿todo el mundo sabe qué es un relleno sanitario? En el Perú tenemos 9, ¿no? Ya próximamente con el minamos tener 40, eso es bueno. Pero bueno, se va a un relleno sanitario, se pierde, pues. Se pierden los residuos electrónicos y todos sus componentes que hemos visto, se pierden. Ya no se pueden recuperar. Entonces existe una presión por la nueva tecnología, los RAE del futuro y del presente. Algunos tenemos algunos RAE, los que van a aparecer. iPhone hace 2 días, ¿no?, presentó su teléfono, ¿no? ¿Cuántos componentes crees que tiene ese iPhone? 2 minutos. Se me va. En Perú, ¿qué está pasando en Perú? Tenemos... no voy a poder avanzar todo, pero voy a tratar de ser... tenemos una reglamentación. En Perú, felizmente, tenemos una reglamentación. A nivel de Latinoamérica, somos 3 países que tenemos esta reglamentación por el momento. Esperemos que los hermanos de Chile, Brasil y otros países también saquen sus normas sobre RAE. Perú, Costa Rica y Colombia tenemos una normativa. A diferencia de esos 2 países de Costa Rica y Colombia, hay que sentirnos orgullosos. En Perú hemos normado todos los RAE. ¿Vieron todas las categorías que le enseñé? En Perú hemos normado por todas. En Colombia han hecho solamente por computadoras y impresoras. Costa Rica también ha hecho un esfuerzo por ahí. Pero Perú ha dicho, vamos a normar todas. ¿Qué diferencia hay del resto de las normativas de residuos sólidos que se venía manejando en el Perú? ¿Qué diferencia ha habido? Es que en este nuevo proceso de normalización en el Perú, bajo el manejo de residuos, hemos enfocado, no se olviden de este término, responsabilidad extendida del productor. El término RED. ¿Qué significa ese término? Significa que ustedes tienen en sus equipos, tienen una marca, ¿no? Marca, díganme la marca, Samsung, LG, todos ellos. Todos ellos, para el reglamento nuevo peruano, son productores. Porque en Perú no se fabrica, pero sí se importa. Entonces, ¿qué significa? Que toda la gestión y manejo de los residuos electrónicos van a pasar por el fabricante, por el importador, a través de sistemas de recolección inversa. Es decir, si antes había un sistema de entrega a través del importador, pasa a los distribuidores. ¿Quiénes son los distribuidores? Tenemos, ¿quién? Iraoka, ¿no? Totus, que vende también, Plaza Vea, todos ellos. Todos ellos son grandes cadenas que distribuyen, que venden al menor, ¿no? Pero ahora va a haber sistemas para recogerlo. Y eso pasa aquí a la responsabilidad, no del municipio, ojo, eso ya pasa a responsabilidad del productor, pero va a ser un proceso. ¿Ok? ¿Sí? 2, ya. Oye, un ratito más. Ahorita 2 minutos. Me voy al punto
central. Vamos rapidito. Ok, entonces así se van a manejar los sistemas. Vamos a tener 3 grandes generadores: sector privado, sector público y hogares. El sector público ya está asegurado, porque en el Perú, a diferencia de toda Latinoamérica, tenemos una norma que establece que todos los bienes patrimoniales del Estado, si aquí hay funcionarios municipales sabrán, que sean RAE, que sean catalogados como RAE, tienen que ser entregados a estos sistemas que se van a montar por los productores o a las empresas recicladoras. Todos los RAE del Estado van a pasar por ahí. El sector privado igual. ¿Cuál es el desafío? Los hogares, nosotros, en la casa. ¿Cómo vamos a hacer para entregar nuestro RAE? Carlos, Y es por eso, ¿sí? Concluir. Ya, ok. Gracias, Carlos. Listo, gracias. Por su presentación. Vamos a presentar ahora a Gustavo Arturo Oces Pérez. Él es de nacionalidad chilena, licenciado en Educación, con mención en Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. Desde 1999 ha desarrollado varias experiencias estéticas con residuos sólidos, domiciliarios en espacios públicos, mediante manufactura de esculturas colectivas de gran formato, diseñando metodologías transdisciplinarias e incorporando también el factor ambiental a nivel curricular. En diversas comunidades ha realizado instalaciones. He sumado las varias que ha hecho y son más de 106.000 botellas que ha recogido en sus trabajos en ciudades como la comuna de Portezuelo, en Curanilahue, en Chillán Sustentable y Limpio, como nos mostró el compañero anterior, sí, también en San Pedro de Paz y otras. Así que actualmente es coordinador de educación ambiental en la municipalidad de Curanilahue. Ahora, ¿dónde queda eso? Eso queda cerca Peloteluí. Eso sí lo conozco. ¿Se acuerdan? La tierra del Condorito, del entrañable Condorito. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Oces y hoy les voy a presentar cómo introducimos o presentamos a la comunidad la gestión de los residuos sólidos a través de experiencias de educación no formal y educación formal dentro de los colegios. Lo primero, los antecedentes. Tenemos un marco que nos permite operar dentro de Chile. El marco es el sistema de certificación ambiental de las municipalidades, el sistema de certificación ambiental de los establecimientos educacionales y las rutas sustentables que vamos a ver más adelante. Para la implementación de este plan, que se está implementando desde el año 2013, diciembre del 2013, diseñamos 2 objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos, uno es incorporar el factor ambiental en unidades escolares y vecinales de la comuna de Curanilahue y implementar estrategias didácticas transdisciplinarias en el marco de la educación para la sustentabilidad en unidades escolares urbanas de la comuna de Curanilahue. Para poder poner el tema de la gestión de los residuos, diseñamos una serie de talleres para poder acercarnos a la comunidad. Yo no era el equipo de educación ambiental, no era de la ciudad, y para poder trabajar con las comunidades aprovechamos el verano mediante una parrilla de talleres que nos permitió posicionarnos en la comunidad y acercar el tema ambiental de una manera más lúdica, desarrollando un diagnóstico de las unidades vecinales y conociendo a los muchachos que después íbamos a encontrar dentro de la escuela. Incorporamos el deporte de aventura, incorporamos el fútbol, porque los niños que no les gusta la ciencia, que no les gusta el deporte de aventura, que son la mayoría, gustan del fútbol, y ocupamos el fútbol como plataforma para poder conocerlos y poder incorporar el factor dentro de ellos. Las actividades dentro del bosque también fueron como la primera antesala para trabajar el tema de gestión de residuos dentro de las escuelas y en las unidades vecinales. Dentro de la escuela, la actividad en el bosque, la lombricultura, la gestión de residuos orgánicos también nos permitió acercarnos a las dueñas de casa, a las comunidades, a través de estos lombricarios comunitarios que fuimos instalando
mezclando los residuos inorgánicos como material de construcción para dar soporte a los residuos orgánicos que son lo que en el fondo queríamos. La greda y arcilla, fundamental, como somos un plan que trabaja sin recursos, ocupamos los materiales del entorno para trabajar, principalmente los residuos inorgánicos y la tierra, la arcilla. Este es el Centro de Aprendizaje Ambiental La Cascada, que es un proyecto comunitario donde desarrollamos talleres durante el verano. El arte, la pintura también presente, todo esto pensando en cómo posicionar el tema ambiental dentro de las comunidades. Acá en la Junta de Vecinos, talleres de papel reciclado, para conocer a los vecinos, para conocer a los niños, acercarnos a sus madres, a sus padres y poder trabajar. El voluntariado, el de Portaventura, los títeres, todo esto para, más adelante, para prepararnos a entrar al colegio. Cuando empezamos a implementar el plan dentro de la escuela, ya conocíamos a gran parte de la comunidad por el trabajo territorial que habíamos hecho. Partimos con un seminario para ya empezar a trabajar con los profesores, donde se les expuso el programa, donde Marcelo. Bueno, como anécdota, cuando yo terminé mi carrera universitaria, Marcelo fue mi primer jefe. Bueno, esto es importante. Acá ya empezamos a trabajar los residuos inorgánicos, pero para trabajar los residuos orgánicos, la estrategia fue hacer traspaso de sabiduría tradicional, de sabiduría campesina, de los agricultores a los estudiantes, para que así ellos se involucraran y se empaparan de este conocimiento y conocieran las prácticas más allá de las semillas, sino de cómo ellos manejaban sus residuos, cómo hacían el compostaje, cómo hacían la lombricultura, para dar el marco a la huertos escolares y la lombricultura. Eso. Trabajamos los huertos escolares, manejamos los residuos orgánicos de la escuela a través de estas composteras, donde en alianza con los negocios cercanos ellos se composta y se hace la lombricultura, que los muchachos están trabajando con sus lombrices. Uno de los desafíos que tenemos en Curanguilahue es reducir la cantidad de residuos orgánicos que se entregan al sistema. Y para eso también tenemos el desafío de recuperar el suelo, y las lombrices son nuestras mejores amigas, son los que nos permiten reciclar todo lo orgánico. Reproducimos maquis, hemos puesto énfasis en este plan en recuperar las especies nativas, el maqui, la mortilla, todo con los subproductos de la lombricultura. En los cultivos hidropónicos también tratamos de incorporar el biol como el fertilizante para los cultivos hidropónicos, que también es una de las alternativas que tenemos. También experimentamos con residuos orgánicos y energías renovables a través de la construcción de biodigestores dentro de la escuela. Así penetramos también lo que tiene que el manejo de los residuos sólidos dentro de la escuela. Los chicos toman un área determinada, una vez a la semana miden la masa de los residuos, y lo orgánico va a estos biodigestores que debieran alimentar los mecheros de los mismos laboratorios. Con los residuos inorgánicos formamos un centro de acopio taller que recicla todo el plástico no reciclable de los locales comerciales de la ciudad en ecoladrillo. Los materiales que ahí manejamos son las botellas plásticas, el Tetra Pak que consumen los chicos de la escuela con sus leches y jugos, el papel y el ecoladrillo con el plástico no reciclable que retiramos de los locales comerciales. Las botellas plásticas las trabajamos con una técnica de reducción, le sacamos el gollete, le sacamos la base y el centro lo enrollamos uno dentro del otro. Así hacemos paquetes de 50 y podemos acopiar miles de botellas en un espacio limitado, porque Curanguilahue, al ser una zona periférica, no está cerca de
de las plantas de reciclaje no nos van a retirar el plástico. Tenemos que o reutilizarlo o juntar más de 100 kilos para que vaya el camión a retirarlo. Pero 100 kilos de plástico es un volumen inmenso. Así que lo que hacemos es sacar el aire, reducir el tamaño. Acá podemos ver cómo ahí cada rollito tiene 50 botellas. Le cortan la base. Acá hay, si son 50 botellas, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 400 botellas en esos rollos. Contamos con 10 trabajadores que nos proporcionó la municipalidad para que se dedicara a la reducción y preparación para el reciclaje de estos materiales, donde el Tetra Pak es como nuestro gran chiche en el fondo, porque a través del Tetra Pak podemos retirar grandes volúmenes de este residuo de la escuela. Hacemos responsable a los estudiantes de su caja Tetra Pak y esto lo logramos incorporar a nivel curricular como parte de la evaluación. Así que lo ocupamos como material didáctico, séptimo, octavo, los niños lo manipulan como material porque al estar limpio se puede usar como un recurso de aprendizaje dentro del aula. Acá ellos están calculando volumen. Por la cultura o por lo nuevo del plan, no es posible en Curén el Agua instalar puntos limpios. No es viable. Así que lo que le pedimos es que los chicos manejen los residuos dentro de la sala. Estos paquetes que vemos acá son 200 cajas Tetra Pak. Estiradas, limpias y secas, no generan ningún olor y permiten ser material. Lo ocupamos en matemáticas, en educación tecnológica, en artes plásticas y en ciencia. El ecoladrillo es lo que nos permite reciclar el plástico no reciclable de los locales comerciales. Todos los envoltorios de electrodomésticos se retiran 3 veces a la semana de los locales comerciales por un vehículo que nos proporciona la municipalidad. Y tenemos, como les contaba, 10 trabajadores que se dedican en 2 turnos a hacer ecoladrillo todo el día. ¿Qué nos permite este lugar, el Centro Curitiba? Podemos hacer evidente el volumen de residuos de los estudiantes que nos visitan. Estudiantes, agrupaciones vecinales, jardines infantiles, pasan por este lugar y los niños pueden vivir la experiencia de estar dentro de una gran cantidad de residuos. Hacen ecoladrillos con los trabajadores. Y el ecoladrillo es importante porque, como decía, nos permite reciclar el plástico no reciclable y es una de las formas limpias y que ocupa menos espacio dentro de la sala y es una alternativa al punto limpio. Cada niño se puede hacer responsable de sus residuos plásticos en su botella, nos generan un impacto dentro del aula y no se corre el riesgo de que se echen los desechos donde no corresponde y todo lo asociado a esto. Bueno, ahora tenemos alrededor de 1.500 ecoladrillos, eso es 1,5 toneladas más o menos de plástico no reciclable. Importante es que el énfasis de este programa está en los jardines infantiles. Cada niño de kinder, por lo menos de las 12 escuelas urbanas, ellos gestionan sus residuos Tetra Pak y sus residuos plásticos en ecoladrillo y en estas láminas de Tetra Pak que la utilizan como material. No sé si acá en Perú se llama goma eva también, este material. Hay un material plástico que es goma eva de color. Lo hemos tratado de eliminar de la escuela y ocupamos el Tetra Pak como material. Como reemplazamos los materiales tradicionales por residuos, que es como el objetivo. ¿Ah? Corrospum. Bueno, el Corrospum ya no corre, es Tetra Pak el material que se ocupa para... Pero como esto no tiene que ser una práctica que se asuma, es un contenido. En educación tecnológica y en ciencias, el manejo del plástico no reciclable se trata como un contenido y los niños deben tenerlo y se evalúa. Si no se evalúa, es una raya en el aire. El niño tiene que hacerle sentido a través de un proceso más allá. El arte es fundamental. Trabajamos con distintas escuelas de esculturas en gran formato, colectivas, como en este afán de poder trabajar en comunidad y posicionar estos temas dentro de las distintas escuelas. Hicimos una instalación colectiva de 10 escuelas, donde la alegoría eran los océanos de plástico, y construyeron un fondo marino con
con botellas plásticas. Miles de botellas plásticas. Hicimos trabajar a 10 escuelas en este proyecto colectivo donde el objetivo era evidenciar la cantidad de residuos que se genera en el pueblo de Curanilahue a los vecinos, utilizando o transformando el espacio público en un escenario de aprendizaje comunitario. Llamó bastante la atención, hubieron 2 días en Curanilahue donde no hubo botellas plásticas alrededor de las escuelas. 30.000 botellas, ese todo. 30.000 ocupamos en esta instalación. Hicieron tortugas, lobos marinos, algas, medusas, lenguados, peces. Y lo importante es que este fue el primer cierre que tuvimos porque el impacto que tuvo fue mediático. Pues aquí pudimos entrar ya y hacer evidente la cantidad de botellas a los vecinos porque tuvimos cobertura en la prensa, salió en la televisión y ya el tema ya se empezó a posicionar dentro de la comunidad. Junto con esto, desarrollamos los comités ambiental territorial, que son los espacios donde las escuelas dialogan con las organizaciones comunitarias que funcionan en los distintos sectores. Gustavo, 2 minutos. Ya. Este es un espacio bien importante porque la empresa privada, las entidades públicas, las escuelas y las organizaciones de base se dialogan de manera propositiva dentro de los distintos sectores y proponen acciones para desarrollar en conjunto. Una de esas acciones es la minga. La voy a poner como ejemplo, donde ocupamos siempre el traspaso de saberío tradicional para que se explique las distintas actividades si corresponde, y después siempre se desarrolla una actividad en conjunto con las distintas organizaciones. En este caso plantamos árboles, limpiamos el sector. Desde la ciencia también desarrollamos los chocolates científicos, donde invitamos a algún científico que algún tema importante de interés de los niños a que comparta con ellos, siempre ligado a la gestión de residuos o al entorno natural. Desarrollamos actividades en el aire libre, tenemos la suerte de tener una cordillera hermosa, la cordillera de Nahuelbuta, y la utilizamos también como un escenario de aprendizaje y salimos con los niños ahí, la limpiamos, recogemos todo lo que hay. También para poder hacer efectivo esto, la escuela para padres es fundamental. Trabajamos artesanía con residuos con los padres y así los padres participan del proceso de enseñanza-aprendizaje con su hijo en la gestión de estos residuos que ellos mismos les transfieren. Dentro de las proyecciones ya estamos implementando con las educadoras de párvulos el proyecto. Trabajamos el reciclaje orgánico dentro de las salas de kinder y la gestión del Tetra Pak y del plástico no reciclable. Estamos capacitando los equipos de gestión dentro de las escuelas a través del Ceremi de Educación y desarrollamos una agenda colaborativa, que es lo que propone el Ministerio con los distintos departamentos de la municipalidad. Trabajamos con Senda, Cultura, Deporte, y ahí nutrimos las actividades con el objetivo de gestionar esto. Gracias. Gracias, Gustavo, muy amable por tu exposición y a todos los expositores. Tenemos 20 minutos para un nivel de diálogo hasta las 6:30 como está programado, y por dado que los profesores que están en Huampaní tienen que salir a esa hora también. Bueno, concluimos con esto el intercambio de experiencias sobre educación ambiental comunitaria y gestión de residuos sólidos. Por favor, tenemos tiempo, vamos a recoger las preguntas en conjunto y voy a pedir que los expositores también prioricen y ejecuten. ¿Qué podríamos hacer para incorporar mecanismos de reciclaje de residuos tecnológicos en una institución educativa, de tal manera de que los niños y los jóvenes se puedan familiarizar con estos elementos, ¿no? ¿Algún ponente en particular la pregunta? A nuestro colega peruano. En primer lugar, a la señorita Paloma. Ellos hacen un trabajo de sensibilización, educación ambiental, pero la educación ambiental en sí por sí sola no tiene valor, o en todo caso no actúa de la manera como quieran hacerlo. Tendría que estar ligado, integrado a un modelo de gestión. Entonces, ¿cómo han venido trabajando este aspecto? En segundo, la pregunta es a nuestro amigo de vecino país, Chile.
OCES, hacer OCES, ¿cuán sostenido es el trabajo que vienen haciendo? Me parece muy importante. ¿Cuándo empezó, cuándo termina o cómo lo están viendo este trabajo? ¿O es que queda simplemente al término de una campaña y cómo se viene trabajando en ese aspecto? Sería muy importante. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los 4 ponentes, definitivamente han hecho una exposición brillante, pero mi pregunta iría a Gustavo Oces. En cuanto a su trabajo, se le ve que justamente tiene un fin pedagógico, pero la pregunta va: ¿qué hacen con todo ese material después de esta campaña, de todo este fin que ya lo lograron, y al final definitivamente si lo vuelven a arrojarse, por decir, se convierte en basura o se convierte como un medio de recreación, de visita, en fin? ¿Qué hacen con todo ese material después de esa campaña? Buenas tardes con todos y con todas. Felicitar a los panelistas, muy bien expuestas sus actividades que han ido realizando a lo largo de este tiempo, y felicitarlos por la proyección con lo que es el medio ambiente. Mi pregunta va para Carlos Martínez, que nos habló sobre los residuos electrónicos. Nos comentó que hay un marco normativo que ya rige en 3 países y, para suerte nuestra, uno de ellos es el Perú. ¿Cómo haríamos con las empresas para que recojan este material, ¿no? Si bien existe ese marco normativo, pero ¿qué tipo de sanción existe o cómo garantizamos que las empresas lo cumplan? Porque en el Perú hay un montón de leyes, legislaciones que muchas veces estas no se cumplen. Felicitar a nuestros hermanos de Chile por la experiencia, por lo que hemos podido escuchar y entender, es un trabajo en conjunto con la sociedad y el gobierno. Preguntarles con esta inquietud que me quedo es que, bueno, si bien comentaron que la duración era de 1 año, pero ¿qué proyección tienen para que ese trabajo no quede ahí y puedan difundirlo a nivel de su país y quizás compartirlo y los demás países puedan tener experiencia para ponerla en práctica y mejorar que el trabajo desde los niños con proyección social para mejorar nuestro ambiente? Gracias. Bueno, felicitando a los panelistas. Para Paloma, ¿no sería necesario generalizar el trabajo en todo el país? Porque muchas veces en periodos vacacionales, por ejemplo, jóvenes y personas visitantes están en la capital, y muchas veces todas las correctivas que está haciendo a través de la gestión de los residuos sólidos no tenemos conocimiento. Por ejemplo, yo vengo de Jauja, en la sierra. Cuando no hay los depósitos para los residuos sólidos, generalmente se bota al suelo, ¿no? Entonces, yo pienso que emprenderían para hacer un trabajo, si es posible, por los medios de comunicación, para que sea general. Respecto al ponente Marcelo Ortiz, cuando nuestros amigos chilenos hablan del RAER, que es pues todo un peligro porque contiene diferentes elementos químicos, entonces eso eso es necesario difundirlo, porque tenemos acá una sorpresa, ¿no?, de que los kinder están reciclando. Acá habría una pregunta, por ejemplo, se observa no solo acá en Lima, sino en las diferentes regiones, la compra de los artefactos y celulares de segunda clase. Hay personas que están comprando ya los utilizados. Entonces, es que ya hay una brecha en nuestro país, pues, ¿no? Se ha diferenciado ya. Entonces, si bien es cierto, muchos tienen los aparatos nuevos, modernos, como también los que descartan, eso lo compran otras personas. Entonces, ¿qué hacer a ese respecto? ¿Qué medidas de prevención puede ser para esos ciudadanos? Gracias. Lo que estamos haciendo con la administración pública es generar políticas, incluyendo el factor ambiental en el PADEM, que es el proyecto de educación municipal, el que le da el marco a las escuelas para poder seguir trabajando. Junto con esto, no son campañas, este centro de acopio taller Curitiba lo que hace es reducir el material y lo vende en volúmenes de toneladas en el caso de papel y por sobre 100 kilos de plástico, y esto así se autogestiona. En el caso de... hemos incorporado la gestión de los residuos a nivel curricular.
solicitando a los profesores, capacitándolos para que ellos dentro de sus planificaciones aula incluyan el tema y se evalúe. En el caso del Tetra Pak, le solicitamos a los profesores que realicen una evaluación tridimensional donde se evalúa conceptual, procedimental y actitudinalmente. Y la dimensión actitudinal es donde ellos pueden evaluar el hábito de los muchachos de lavar y limpiar su caja. Se dice que una persona cuando realiza 60 veces una acción la puede incorporar como un hábito, y esa es nuestra apuesta en el caso del Tetra Pak. En el caso de la lombricultura en kinder es importante, logramos meter lombricarios dentro de las salas de kinder, y con esto los niños tienen la costumbre, el caso de los primeros pilotos, de reciclar su residuo orgánico a través de lombrices. Junto con esto, para poder darle continuidad, porque tenemos la voluntad política en Curanilahue de que esto sea duradero, nosotros trabajamos sin dinero en Curanilahue, porque ponemos por sobre el dinero el valor del trabajo, porque la lombricultura no necesita dinero, el residuo Tetra Pak tampoco necesita dinero para ser gestionado, lo mismo que el ecoladrillo. Entonces no manejamos recursos, y así esto nos permite contratar profesionales. Trabajamos con biólogos, tenemos prevencionistas de riesgo, y los recursos que se podían destinar, por ejemplo, en papelería y ese tipo de cosas, la utilizamos en la contratación de profesionales que acompañan a los profesores dentro del aula y a los vecinos también en estas distintas actividades. La apuesta es 3 años. Yo estoy 3 años en la ciudad y el desafío es instalar las capacidades locales para que este programa perdure. Somos pioneros en este tipo de proyectos, porque primero está la voluntad política, segundo, no molestamos porque no andamos pidiendo nada. Lo único que le pedimos a las personas que tengan la voluntad de mejorar su entorno. Partimos explicando los beneficios del reciclaje orgánico dentro de las casas. Tampoco compramos compostera de gran cantidad de plata, ahora estamos haciendo composteras con chatarra electrónica. Con las carcasas de lavadoras, carcasas de refrigeradores, instalamos composteras dentro y tampoco hay costo. Las lombrices nosotros mismos las cultivamos y se las entregamos a la gente de manera gratuita. Por eso hay algo bien interesante que pasa en este pueblo: la gente es floja. En serio, los subsidios del gobierno implementaron un programa de prueba de empleo donde la gente llega a trabajar a las 9 de la mañana, se va a las 11 de la mañana y recibe su sueldo. Y se perdió el valor del trabajo. Por eso que es importante, le sacamos el factor dinero y todo lo que realizamos es con trabajo, pero con trabajo efectivo, y ellos lo pueden ver ahí. Así que esa es nuestra apuesta en Curanilahue, ojalá que perdure, por lo menos tenemos la voluntad política por 3 años, de que es el periodo del alcalde, que es el que me llevó a trabajar allá con mis colegas, y eso. Gracias, Gustavo, muy amable por tu precisión. Por favor, Carlos. Okay. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera, la parte de capacitación a instituciones educativas en el tema de residuos electrónicos. Felizmente ya el MINAN está desarrollando una serie de pautas para promover que la gente conozca primero de la temática a través de las campañas de acopio. Ya se han hecho más de 6 campañas, no solo en Lima, sino en interior del país. Y eso es importante para que desde el colegio se conozca que estos aparatos electrónicos tienen una vida útil, ¿no? Y ahí respondo a la otra pregunta. Bueno, me decían, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que compran los residuos, ¿no? Es decir, nosotros como generadores, nosotros somos generadores de residuos electrónicos. Nosotros decidimos en qué momento es un residuo electrónico. De repente para mí esto ya es un residuo electrónico, pero de repente para Gustavo todavía no, y Gustavo puede seguir utilizándolo, haciendo una reparación, y eso es lo que pasa en Perú. En Perú, por ejemplo, las computadoras le dan mucha vida útil, ¿no? Es decir, lo paran repotenciando, que se llama, ¿no? Y eso es bueno. Pero es decir, obviamente siempre se va a convertir en un RAE, no lo vamos a desaparecer la computadora, ¿no? Es decir, que se amplíe el tiempo es bueno, pero al final siempre va a ser un residuo electrónico y tenemos que gestionarlo bien, ¿no? Con respecto a la pregunta de la dama, sobre respecto a las empresas si se están poniendo las pilas, felizmente ya se están poniendo las pilas. Hay 200 empresas que han presentado sus planes de manejo. Pero ¿qué pasa en este momento? Es un tema nuevo. El tema de la responsabilidad extendida es un pensamiento, una normativa nueva ambiental en el país.
esperemos que más adelante se normen sobre este principio otros residuos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las pilas? Las pilas las traemos al país y nadie se hace cargo de las pilas. Entonces, atrás de ellos hay un fabricante, hay un importador. Igual con las llantas, igual con los aceites, hay tantas cosas que se pueden. Felizmente ya dimos el paso, ¿no?, para poder desarrollarlo. Y bueno, felizmente, y con respecto al otro término que preguntaba Carlitos sobre el tema de los residuos electrónicos, ¿cómo hacemos para que la gente no consuma tantos aparatos electrónicos? Bueno, es algo complejo, ¿no? Porque lamentablemente ahora con el tema del boom inmobiliario, por ejemplo, que es una relación importante, es decir, cada vez que se construyen edificios, la gente va a habitar, nuevas familias, jóvenes, montan de todo lo que es equipos electrónicos, ¿no? Y así se van desarrollando. Por ejemplo, los supermercados que se comienzan a instalar en provincia, igual la gente le da una tarjeta de crédito y la gente comienza a sacar lavadora, microondas, porque es así, es parte de... Pero tenemos que pensar que también esos aparatos tenemos que darle un buen manejo, ¿no? No podemos darlo a cualquier persona ni tratarlo así, ¿no? Gracias, Carlos, muy amable por tus respuestas. Paloma, por favor. Bueno, en nuestro caso, obviamente para efectos de esta exposición priorizamos lo que tenía que ver con la parte educativa, netamente. Pero nosotros trabajamos en modelos integrales de gestión de residuos sólidos. Eso implica que nosotros como Ciudad Saludable trabajamos desde la primera etapa, la primera fase, que es la generación, hasta la última, que es disposición final. Y trabajamos brindando asistencia técnica directamente a los ayuntamientos o municipios con los que trabajamos para que tengan una mirada panorámica de qué es lo que sucede. Eso significa que también hay una asistencia técnica en el diseño de las rutas, de cómo tiene que hacer para que se optimice, no se gaste tanto combustible, para que haga una valoración económica y ambiental de lo que significa esta recuperación de material, ¿no? Entonces también obviamente nosotros creemos eso. Hay una necesidad de hacer cambios tangibles. El proceso educativo es mucho más largo, es fundamental y está en la base, pero también tiene que haber cosas visibles que acompañen eso, el que no haya más puntos críticos, ¿no? De que la gente está tirando los residuos y se hace un montonón, que funcione eso a cabalidad. Eso es parte del trabajo que nosotros hacemos, ¿no?, en lo que significa asistencia técnica. Ejemplos, hay municipios aquí dentro de Lima mismo, como Lima metropolitana, al interior del país, en, digamos, ciudades más pequeñas o mayores. Hemos trabajado incluso en Caleta, la Caleta La Cruz en Tumbes, por ejemplo, y trabajamos fuera de Perú también justamente haciendo este trabajo. En este momento estamos en la ciudad de Santo Domingo, en el distrito de Santo Domingo Este, en República Dominicana, que es el distrito más grande de todo el país, justamente para que haya una mirada integral, y el trabajo en el espacio tanto formal, educativo, como el espacio comunitario es igual al que nosotros llegamos, ¿no? En este caso era un ejemplo chiquito de lo que es la visita casa por casa, que es más en el espacio, digamos, comunitario, o incluso hasta el espacio público, pero también hay un trabajo dentro de lo que son las escuelas, ¿no? Ahora, en el caso de Iris, que hizo la última consulta, hay mucho que se está avanzando en el país en este momento. Existe un programa de modernización municipal que plantea justamente que el trabajo a cabalidad de lo que es la buena gestión de los residuos tiene un incentivo económico que ahora además las municipalidades que lo reciben deben invertirlo justamente en ese tema, en seguir mejorando el manejo de los residuos sólidos. Hay más de 289 ciudades más pequeñas, más grandes en el país que ya están trabajando esto, y hay que reconocer que el Ministerio del Ambiente tiene un trabajo pero titánico en ese tema. Creo que ahí hay un tema que también tiene que ver con cómo nosotros asumimos este tema en el país. Y es un tema de como ciudadanos ambientalmente responsables, no solo en el consumo de, digamos, de productos, sino en el consumo de información. Si nosotros estamos visitando la página web del MINAM, o si nosotros estamos visitando la página web de nuestro mismo ayuntamiento para saber qué es lo que está pasando, si nosotros estamos pidiendo cuentas, y si nosotros, una vez que estamos informados, compartimos esa información y la replicamos. O sea, no solo darle me gusta en el Facebook, ¿no?, sino también cómo yo lo pongo en mi muro, lo comparto con mi familia, lo converso, hablo de esto, lo llevo a la escuela, al trabajo, porque parece mentira, pero las noticias más banales, como algunos programas de televisión, digamos,
y quién salió con quién y quién está con quién, qué sé yo, lo sabe más todo el mundo que si en su propio distrito hay un programa de segregación en la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tiene que ver con ser ciudadanos ambientalmente responsables, no solamente en el consumo, no solamente en apagar la luz, sino también en ser consciente y hacer, de acuerdo yo, el ejercicio de ver las cosas. Paloma, gracias. Ya no tenemos más tiempo. Por favor, Marcelo termina la jornada. Gracias. ¿Cómo hacemos que Chillán Sustentable no sea un bonito recuerdo? Bueno, primero que nada, la Universidad de Concepción, que es con quien yo trabajé y con quien hicimos el trabajo, no éramos aceptados hacerlo jamás si no hubiésemos sabido de que la municipalidad, ¿no es cierto?, estaba dispuesta a generar un sistema de recolección diferenciada de sus residuos en la ciudad. Porque si no hubiera sido un bonito ejercicio educativo, nosotros lo hubiéramos pasado muy bien, nos hubiéramos ganado nuestros pesitos haciendo la consultoría, pero en realidad no hubiéramos dejado nada. Entonces, primero tiene que haber un compromiso, ¿no es cierto?, de la ciudad que demanda este programa de educación, en que en definitiva vamos a estar concordando con las cosas que estamos enseñando, ¿no? Tiene que ser concordante con las cosas que enseñamos. Segundo, en las escuelas, bueno, el haber generado estos espacios que se llaman los puntos limpios auxiliares, también nos permite, de alguna forma, ¿no es cierto?, que además están apoyados por el municipio, generar un trabajo de largo plazo y un compromiso a largo plazo de las escuelas y ir cada vez, ¿no es cierto?, involucrando más a la comunidad que vive alrededor de esa escuela. Marcelo, escúchame. Tenemos que concluir. Sí, bueno. Muchos compañeros tienen que salir ahora. Muy amables, un fuerte aplauso para nuestro panel y también gracias por su presencia. Vale pena recordar que ese local durante más de 10 años fue sede del Acuerdo Nacional, así que es un espacio particularmente importante para la institucionalidad democrática en nuestro país, ¿no? Muy bien, buen retorno y nos vemos mañana en la última jornada del Congreso. Buenas noches.